Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, doctor, le consulto así a rajatabla y de acuerdo a lo que me mencionan aquí, nos estamos digamos, en ese camino de convertirnos en una cuestada, doctor. Bueno, no creo que ya estemos en una situación así, pero realmente estamos cerca. Estamos cerca porque hace tiempo nosotros hemos visto casos en los cuales ya, por ejemplo, hubo la muerte de un vocal superior, el doctor Saturno, Sí. que él estuvo viendo un caso que era de un grupo mexicano, ¿no? Que ya había llegado aquí, había logrado infiltrarse, sin embargo fue frenado en seco. Lamentablemente estos grupos nuevamente se reorganizan y llegan carteles aquí, y evidentemente este caso del chico Oropesa, aparentemente detrás habrían conexiones italianas, que eso quiere decir mafia europea, Sí. lo cual es bastante peligroso para la estabilidad del país, ¿no? Definitivamente. A ver, doctor, vamos a recibir unas comunicaciones y quiero conocer también su análisis con respecto a este caso. Aló, buenas tardes, doctor, si puede colocarse por favor los auriculares. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cuál es su nombre, señora? Hola, Patricia, a ver, ¿cuál es su nombre? ¿Usted tiene, o si es que considera usted de que el narcotráfico está, digamos, involucrado en este caso de este joven Gerardo López? Correcto. Ya, lo que sucede es que, digamos, desde un comienzo, lo que se ve objetivamente es que quienes se trasladaban desde el aeropuerto, habiendo llegado de viaje, habían sido en principio asaltados o se les había intentado asesinar. Se descubre armas dentro del vehículo, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hay muchos empresarios que, ante las amenazas que existen por parte de extorsionadores, ¿no? Por parte de sicarios, ellos tienen armas y las tienen registradas. Entonces, el hecho de que se encuentre que ha habido un atentado, que las personas tienen armas, no necesariamente va a involucrar que hay que detenerlas y llevarlas a la comisaría, porque pueden ser ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, una investigación de este tipo toma su tiempo. Es verdad que ya cuando se da, por ejemplo, el asesinato de Patrick Zapata, ya surge ya una opinión, aquí hay algo raro, esto huele mal, pero la autoridad, la policía, el Ministerio Público tienen que ir paso a paso para no afectar también a ciudadanos que podrían ser inocentes. En este caso, efectivamente, como usted lo dice y todos lo sabemos, se trata de empresas que son legales, que están prestando servicios a instituciones públicas hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el tema de la criminalidad organizada? Que sí podríamos descubrir la que está detrás, que blanquean capitales, que utilizan empresas legales y formadas, pero las cuales hay que investigar tomándose un tiempo para diferenciar hasta dónde va lo legal y dónde ingresa lo ilegal, dónde está la parte del narcotráfico. Y eso no es sencillo. Lo que sucede es que, digamos, que la opinión pública, la presión de los medios de comunicación podrían llevar a que se dicte una privación de la libertad temprana, pero más tarde, pasando el tiempo, de repente no hay nadie y se le da libertad. ¿Pero qué pasó si se le detuvo? Se le detuvo porque había presión, no porque hubiera fundamento. Entonces, el tiempo que para mí se ha tomado la Fiscalía en pedir la privación de la libertad y el juez de dictarla, es porque se requería una base, ¿no? Eso toma tiempo. Bueno, estamos hablando... Es sospechoso, lo detenemos, simplemente porque está contra el gobierno. Bueno, Se genera la arbitrariedad. También hay una realidad, hay una muerte. No, sí, un presunto pero atentado contra la chica que estaba con él. Pero teóricamente ellos son las víctimas. Lo gracioso es que a él se le da la orden de detención. Claro, es increíble. Entonces, y hay una cosa. Como testigo sí se le puede privar de que, por ejemplo, se traslade fuera del país. Se considera que es un testigo valioso, hay impedimento de salida, pero la privación de la libertad es más complicada. Y en este caso, ¿usted considera que está todo bien para ordenar la detención preliminar de esa persona? No he leído la resolución. Acá tengo se puede ordenar la detención en cuestión de horas de acuerdo a la información a propósito de la decisión del Poder Judicial. Ya. Este joven Oropesa, en la condición de testigo, que sí es un testigo muy importante para esclarecer el caso del atentado que hubo contra su vida y la de sus amigos, en realidad, como testigo, él puede ser impedido de salir del país, y eso es diferente a la privación de la libertad. En cuanto a la privación de la libertad, eso va contra una persona que habría cometido un ilícito. Y lo real es que todavía, a mi entender, eso no está bastante claro. El Ministerio Público tiene que ser muy cuidadoso cuando solicita una prisión preventiva a un juez, porque corre el peligro de que el juez no lo respalde. En ese sentido, supongo que el tiempo que ha transcurrido
debería haber servido para que en estos momentos ya existan algunos elementos de convicción que tienen que señalar claramente, ¿no?, la comisión del delito, y que no puede ser solamente el hecho de que tenga un vehículo Porsche, porque además sabemos que él tiene ingresos que son legales a través de las empresas que maneja. Ok, doctor, sí, en ese sentido, doctor, y la preocupación está muy latente. Lo que pasa es que no existe, yo diría, una política de Estado en estos momentos para enfrentar al narcotráfico. Hoy día se escucha que para este caso del joven Oropesa se está conformando una comisión especial, y nuestra pregunta es, ¿y por qué no existe un grupo especial policial que se dedique ya a temas de prevención, seguimiento, ¿no?, para estos casos? Porque poco a poco se van revelando puntas de iceberg, ¿no? Y hay varios casos que a la larga tienen vinculación con el narcotráfico, como el caso de Yana también, y hay otros casos que se están descubriendo. Que tiene que ver con lavado de activos. Exacto. Porque creo que esa es digamos, lo que busca el narcotráfico, ¿no? Ingresar dinero, ¿no?, mal habido, a determinadas digamos, áreas, ¿no?, sea vivienda, construcción, no sé, o servicios también. Sí, no, y en realidad hay analistas como el señor Antesana que también vinculan el tema con la minería ilegal, ¿no? Allí donde hay una gran cantidad ingente de dinero y que se quiere blanquear, entonces se trata de destruir un poco la normalidad, ¿no?, de la circulación económica, y eso afecta al Estado, ¿sí? Realmente afectada, ¿no? Doctor Ángulo, habían dos llamadas que van con usted en ese sentido. A ver, cuéntenos un poco cuál es su punto de vista. Bueno, había una primera que decía como que este chico Oropesa no podía justificar tener los vehículos que tenía con sus ingresos, y yo diría que eso no es tan cierto. Hoy en día se sabe que no es solamente que tenía una empresa de servicios de mantenimiento y limpieza, tenía varias. En el Ministerio Público tengo entendido que inclusive han participado hasta de 3, como participando en una licitación a ver cuál gana. Entonces, y los ingresos que tenía anuales han sido del orden de los 260 millones según aparecía información en un diario. La realidad es que él ha tenido ya un nivel económico, y lo cierto también, justo estábamos reflexionando antes de empezar, es que no es solamente que alguien hace negocio de droga empezando vendiendo como microcomercializador y luego va haciendo capital. Hay gente que ya tiene un capital, pero no se conforma con esos ingresos legales e invierte en droga, trae droga del BRAE, la llevan al extranjero y con eso pues se reproduce muchísimo su dinero. Puede ser una de estas las circunstancias que se haya producido, ¿no?, que ya teniendo dinero quiere aumentarlo pues a grados ya de estratosfera, ¿no? A eso sucede, personas que no se conforman con el dinero que tienen. Pero lo que sí diríamos es que si se van a dar medidas en contra de él, se tiene que demostrar efectivamente que las cosas que tiene ya no las justifica con el dinero que gana, y eso me parece que es un tema un poco lento, ¿no? Ahora lo que hay son sospechas genéricas, y como... Todo es sospecha. Exacto, y como hay, digamos, un rumor público y una opinión pública en contra, entonces se está procediendo, pero con riesgo, porque de repente no hay una base suficiente, por lo menos en el momento. Las investigaciones demoran semanas, días, meses, no es algo fácil, tienen que haber cálculos periciales que los tiene que hacer un contador, ¿no?, público, colegiado. Ahora, en relación al otro tema, lo cierto es que el narcotráfico procura ingresar desde la voluntad de ellos a los partidos políticos. Hace algunos meses, en la época de las elecciones municipales, se veía que varios de los partidos políticos nuestros tenían uno que otro vínculo, y se decía, entonces esto lo tienen que establecer. De una plancha que por decía, ejemplo, ¿no? gente que ha participado, que han sido elegidos. Entonces no es un tema de hoy, es verdad, pero cada vez se hace más grave, precisamente porque los partidos no tienen cuidado en escoger la gente que está ingresando, y como entran con capital, dando dinero, entonces le dan ingresos. O sea, esa percepción que puedan tener, ¿no? Bueno, lo real es que las investigaciones están dando a entender que cuando empieza la empresa que presta servicios para Serpos, y en Serpos en ese momento estaba de jefe el señor Chinguel, y luego Chinguel aparece ya como abogado de Oropesa. De la familia, ¿no? De la familia. De la familia. Entonces, y ahora sabemos que Chinguel tenía una cercanía muy
fuerte con un ministro de justicia. Y fue presidente de la Comisión de Indultos. Claro, entonces ahí es una situación bien delicada. Bien borrosas también, en claro, ese sentido, claro. ¿no? O sea, el ventilador está por todos lados. Cuidado, yo recuerdo que en una ocasión yo trabajaba en la Fiscalía Suprema de Control Interno y habíamos ido con el LOCMA a una visita para un operativo anticorrupción. Resulta que habíamos estado hospedados en Trujillo y empezamos a averiguar del hotel porque nos pareció medio raro que no tenía mucha clientela y nos dijeron que ese hotel aparentemente era de alguien que blanqueaba. Inmediatamente nosotros nos salimos de ahí para que no se nos vincule de ninguna manera, ¿no? Igualmente, cuando hay este tipo de convenios con entidades que le prestan servicio a una institución tan importante como el Ministerio Público, es evidente que quienes contratan tienen que hacer una investigación mínima y saber con quiénes están contratando. Aquí se tendría que averiguar en relación al gerente general, en relación a los gerentes que hicieron esos contratos, cómo es que se llega a hacer el nexo y cómo llega a prestar servicios a esta persona. Porque si es verdad que el valor, digamos, que costó el servicio. Y se estaba haciendo licitaciones, 3 empresas que todas estaban vinculadas a él, cualquiera iba a ganar. Eso es bueno, también que aceptan 3 empresas vinculadas al mismo dueño. Exacto, eso tiene que responder alguien ahí en las gerencias. Doctor, permítanos acompañarnos un momento más. Sí, claro. Ya que estamos hablando con... El caso del joven Oropesa va a generar una madeja que todavía no sabemos dónde va a terminar. Ojalá que las autoridades estén a la altura del reto que se les presenta, porque si no, efectivamente estamos camino a convertirnos en un narcoestado. No lo somos, como dije al comienzo, pero sí estamos en camino, porque si las autoridades no prestan atención al tema, sabemos que no es que se tienen que descubrir cosas, sino que ya están, o sea, soterradamente deben estar avanzando otros Oropesa. Y evidentemente hay un compromiso para que esto no siga avanzando más, ¿no? Es lamentable que hayan altas autoridades pues, que terminan vinculadas a estos casos, ¿no? Y bueno, pues como siempre se dice, caiga quien caiga, la investigación tiene que darse. Gracias, doctor. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Solamente una adicional, y rescatando lo que yo me enseñó en un oyente anterior, los fiscales tienen determinadas actividades, por ejemplo, para verificar determinadas zonas, ya sea el terminal del primer puerto, por ejemplo, van a hacer actividades. Se lo digo porque justo la señora decía, oye, caramba, hay que observar el puerto del Callao. Pues no, porque ahí es el movimiento. ¿Hacen rutinas en ese sentido, doctor? Sí, definitivamente, ¿no? El Ministerio Público permanentemente está en el Callao. Es más, se sabe que hay máquinas que inclusive son capaces de analizar a los containers. No sé si ya habrán sido adquiridas aquí en el Perú, porque es difícil analizar container por container, pero hay máquinas que son capaces de atravesar y saber si es que se está transportando droga o no. Entonces esas cosas tienen que adquirirse. Inteligencia policial, como alguien también dijo, debería estar preocupada de este tema, ¿no? Es un tema de seguridad nacional a la larga. Doctora, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ha sido el doctor Pedro Angulo, ex fiscal anticorrupción. Nosotros nos vamos a la pausa comercial y regresamos con semáforos, ¿no?